oxígeno, que se une a través de enlaces covalentes, o sea, están compartiendo electrones, el enlace covalente es simple, pero tiene unas características muy particulares, pero su importancia radica en que esa disposición que tiene la molécula de agua le permite ser capaz de poder unirse a otras moléculas, no solo de agua, sino otras moléculas, unirse, disolverlas, formar con otras sustancias, y entonces esas características le permiten al agua formar parte de nuestra estructura y representa más del 60% de nuestro peso corporal. Sí, Nayeli Franciscano, dígame. ¿Quería hacer una pregunta? Nayeli. Bueno, entonces, bueno, representa entonces más de 2/3 partes de nuestro cuerpo en su peso el agua, lo mismo que en la biosfera terrestre, ¿no? 2/3 partes de la Tierra tienen agua, ¿ya? Entonces, lo llamamos el líquido de la vida, ¿ok? Entonces, es una molécula simple porque está constituida, como dijimos, por 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, y se une esta molécula a través de enlaces covalentes. Están compartiendo electrones. Y lo consideramos al agua como líquido del agua. Ahora, no solamente, como les decía, es la sustancia más abundante de la biosfera terrestre, sino que también es la sustancia o el compuesto más abundante del compuesto inorgánico y el compuesto más abundante en nuestro organismo. En el agua la encontramos en sus 3 estados, ¿no? Acuérdense. Líquido, sólido, gaseoso. Eso, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Y en nuestro cuerpo, como les dije, nuestro organismo representa aproximadamente entre el 60 y 65% del peso corporal con las variables, ¿no? Por ejemplo, el hombre, en la persona adulta, al tener más masa muscular que la mujer, tiene más agua, ¿ya? En la mujer representa entre el 55 al 60%, en el varón puede representar entre un 60 y 65%. En los diferentes estados o etapas de la vida, también hay diferencias. El lactante puede tener entre un 75 y un 85% de agua. En cambio, en el adulto va bajando, y en el anciano que pierde masa muscular también disminuye, ¿no? Entre un 55% aproximadamente. Bueno. Ahora vamos a hablar de la molécula. Antes ya, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando yo veo un elemento, entonces yo digo, es una sustancia, es un tipo de sustancia que se encuentra sola, simple, ¿ya? Entonces, elemento, sinónimo, átomo. ¿Me entendieron? Compuesto ya es la unión o la combinación de 2 o más elementos, ¿verdad? Ese es un compuesto. ¿Qué sería una molécula? ¿Sinónimo de qué sería? Jóvenes, participen. ¿Un elemento? No, molécula, a ver. Átomos. Elemento, sinónimo átomo. Molécula, Partícula. Compuesto. ¿Ya? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Elemento es una sustancia que se encuentra simple. ¿Ya? Compuesto es la combinación de 2 o más elementos. Ahora, me dicen esto de acá. ¿Es elemento el agua o es un compuesto? Compuesto. Es un compuesto. Entonces podemos decir es una molécula. Molécula. Muy bien. Entonces, la molécula de agua, dijimos, estaba formada por ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2 átomos. 2 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos de oxígeno? 1. 1. Ok. Ya. Si nos vamos nosotros al número atómico,
de cualquier elemento, y en este caso de hidrógeno o de oxígeno, en el último nivel de energía, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón, ya en su nivel de energía, núcleo a nivel de energía, un electrón, ya, un electrón, un electrón. Este redondito de azul está indicando que es un electrón. No se ve con carga negativa, que debería ser, pero para diferenciarlo lo puse en esferita azul, y los electrones del oxígeno en cruz rojita, ¿ya? Son electrones, entonces. ¿Ok? Cuando una sustancia en su última capa o nivel de energía no está completa a lo que tiene que tener, ¿ya? Para ser estable necesita compartir el electrón para tener la cantidad de electrones para ser estable. En este caso, el hidrógeno, como en su último nivel de energía, solo tiene un electrón, y en ese tendría que haber dos, y solo tiene uno, entonces necesita compartir el electrón para volverse estable. Por eso es que el hidrógeno nunca lo van a ver solito. Cuando ustedes representan hidrógeno, ¿cómo lo ponen? Cuando hacen la representación del hidrógeno, su símbolo, ¿cómo es? A ver. H menos. H, no, eso es agua. H, no, solo hidrógeno. H, un subíndice 2, ¿no ve? ¿Sí? Ya. Sí. Es una molécula diatómica, es un gas, no puede estar solito. Entonces, este no puede estar solito, tiene que compartir el electrón con alguien. Ese alguien es el oxígeno. Entonces, mire, este hidrógeno para ser estable tiene que compartir su electrón ¿con quién? Con otro electrón del oxígeno. Oxígeno. Este otro de acá, ¿cuánto tiene que tener? Tiene uno, pero ¿cuánto tiene que tener en su nivel de energía? ¿Cuánto? 2. Entonces, tiene que tener o compartir electrón con el oxígeno. A su vez, el oxígeno, en su último nivel de energía, solo tiene 6 electrones, pero tendría que tener 8. ¿Entendieron? 8. Y solo tiene 6. Por lo tanto, ¿puede el oxígeno, para ser estable, compartir con un solo hidrógeno? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. No, porque si comparte tendría 7. Entonces tiene que compartir con ¿cuántos no? 2. ¿Se entendió por qué el agua está conformada, la molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? ¿Se entendió? Sí. Para ser una estructura estable. Así entonces el oxígeno va a tener 8 y cada hidrógeno va a tener 2. ¿Ok? Ahora, como están compartiendo electrones, ¿ya? Y es un par, miren acá, un par, lo representamos con una línea, una sola, ¿ya? Aquí no se ve, ahora más adelante. Ahora, la posición del hidrógeno, de los hidrógenos con respecto al oxígeno, forma un ángulo de 104.5 grados. La posición. Dudas que tengan hasta aquí. Entonces, es enlace covalente simple. ¿Qué me está indicando ese enlace covalente simple? Que solo están compartiendo ¿cuántos electrones? 1. 2. ¿No? Un par de electrones. Un par. En otras palabras, 2, ¿no es? Un par de electrones. ¿Dudas? Entonces, Sí que, ¿perdón? sí que significa covalente. El enlace covalente es cuando comparten electrones. Ya. Gracias. Están compartiendo electrones, ¿ya? Entonces, miren, este enlace covalente, están compartiendo electrones, lo representamos nosotros con barra. Una sola. Entonces, esta barrita, ¿qué me está indicando? Que hay un par de ¿qué?
De electrones. De electrones, ¿ya? Un par de electrones. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas? Bueno, sigamos. Ya, todo esto lo leen ustedes, yo se lo explico en la imagen, ¿ya? Sigo, aquí. Miren, el hidrógeno, si nos vamos a nuestra tabla periódica, la que ustedes estudiaron, van a ver que el hidrógeno está, se lo encuentra ubicado al lado izquierdo. No, yo lo miro de frente al lado izquierdo. El oxígeno lo veo al lado derecho. Entonces el hidrógeno estaría por acá, al lado izquierdo, el oxígeno acá. Los de acá son más electropositivos, los que están al lado izquierdo. Los que están al lado derecho son electronegativos, ¿ok? Entonces, como el hidrógeno es más electropositivo y este es electronegativo, pero además el oxígeno solo está compartiendo un par de electrones, uno aquí y otro acá. Pero ¿cuántos electrones le quedan al oxígeno sin compartir todavía? ¿Cuántos le quedan? Dijimos que habían 6. Si solamente aquí hay uno y acá otro que está compartiendo, ¿cuánto les queda? 4. 4 electrones. Entonces, aquí hay más electrones, ¿no es cierto? Por lo tanto, como el oxígeno es más electronegativo, alrededor del núcleo del oxígeno, el oxígeno atrae los electrones de los hidrógenos hacia su núcleo. Entonces, prácticamente los hidrógenos quedan como si estuvieran desprovistos de sus electrones, porque el electrón va hacia el núcleo del oxígeno, se viene por acá. Entonces, como los electrones vienen hacia el oxígeno, aquí queda una zona parcialmente positiva. Y alrededor del núcleo del oxígeno, negativo. Entonces, si una sustancia tiene, por un lado, carga positiva, parcialmente positiva, al otro negativo, decimos que hay polo, ¿ya? Entonces, es una molécula polar. O podemos decirle dipolo porque tiene polo positivo, polo negativo. ¿Se entendió? Sí. Ahora, si juntábamos estas líneas, si juntáramos con líneas aquí, vemos que esto tiene una configuración de un tetraedro irregular. ¿Ya? Si juntamos hidrógeno, electrones, hidrógeno, hidrógeno, un tetraedro irregular. Tiene esa característica. Entonces tiene una distribución asimétrica de sus electrones. Por lo tanto, se comporta o es una molécula polar. Polo positivo alrededor de ¿dónde? Del hidrógeno. De los hidrógenos. Y negativo alrededor del... Sí. Sí. ¿Se entendió qué es una molécula polar? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Ok. Entonces aquí miren, ahora ya la representación otra vez, el enlace covalente, compartiendo un par de electrones, lo representamos con barra, una barra. Si digo enlace covalente simple, una sola barra, ¿ya? Un par de electrones. Entonces, dijimos, los electrones de los hidrógenos se acercan al núcleo del oxígeno, los atraen, por lo tanto, se van, nos queda como que en esta parte, si están desprovistos parcialmente de sus electrones, entonces queda con carga positiva. No se olviden que todo átomo tiene núcleo, ¿no ves? Y en el núcleo tiene carga positiva, neutra, y alrededor estarían los electrones, ¿ok? Entonces, acá queda carga negativa alrededor del núcleo del oxígeno, carga positiva alrededor del núcleo de los hidrógenos. Entonces, una molécula polar o dipolo. Polo positivo, polo negativo. Bueno, hasta aquí. ¿Se entendió? Sí. Ok. Sí. Ahora, entonces, si yo le pregunto, la molécula de agua, me dan un segundito.
Bueno. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, la molécula de agua, ¿por qué tipo de enlace está constituida? Enlace covalente simple. Covalente simple. Si yo le pidiera explicación, ¿qué significa un enlace covalente? ¿Qué me dicen? Carga compartida. A ver, Es el que comparte carga el compartida mismo. o comparten un par de electrones. Comparten Un par de electrones. Es un enlace covalente simple que comparten un par de Un electrones. par de ¿Ok? electrones. Sí. Electrón. Ok, muy bien. Bueno, entonces, en la molécula de agua, al tener esta característica de ser una molécula polar, que tenga carga positiva, carga negativa, ¿tú ves? Al tener esa característica, le permite a la molécula de agua unirse a otras moléculas de agua. Por ejemplo, esta molécula de agua puede unirse a otras 4 moléculas de agua, pero esta vez ya no es enlace covalente, no comparte electrones, ¿ya? Sino que es por atracción de su carga. Y ese enlace se denomina enlace por puente de hidrógeno. ¿Me están entendiendo? Ya, todo esto lo vamos a, ya lo leen ustedes, yo se lo voy a explicar aquí ya. Miren, esta es la molécula de agua. ¿Ves? Dijimos, tenemos hidrógeno, enlace covalente, pero el oxígeno tiene electrones sin compartir. Entonces, carga positiva, carga negativa. ¿Ok? Entonces, esta molécula de agua puede unirse a otras 4 moléculas de agua. Y acá está. Aquí la representación es esfera barra esfera. Esfera rosada para el oxígeno, esfera gris para el hidrógeno y la barra que me está indicando el enlace covalente simple. ¿Ya? Entonces tengo mi molécula de agua, pero no se olviden que acá la carga es, ¿qué? Alrededor del hidrógeno, ¿qué es? ¿Carga qué? Positiva. Positiva. Y los electrones sin compartir, ¿qué carga tenían? Son electrones negativos. Negativo. Negativo. Entonces, por atracción de su carga, ya no enlace covalente, ya no están compartiendo electrones. Es su carga. Carga negativa, ¿a quién atrae? La carga negativa del oxígeno, ¿a quién atrae? Al hidrógeno de Activo del otra hidrógeno. molécula de agua. ¿Sí? Al hidrógeno de otra molécula de agua. El hidrógeno de mi molécula de agua, ¿a quién atrae? Que tiene carga positiva. ¿A quién atrae? El oxígeno. Al oxígeno de la otra molécula de agua. ¿Está bien? Entonces una molécula de agua es capaz de formar ¿cuántos enlaces por puentes de hidrógeno? 4. 4. Fíjense, el enlace por puentes de hidrógeno está también representado en líneas segmentadas. ¿Sí? Diferente. En cambio, el enlace covalente por Átomos. por barrita, ¿no? Por barrita. Por barrita. Ok. Ahora, este viene a ser una molécula de agua. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una sola molécula de agua o no? No. No, ¿eh? ¿Hay cuántas moléculas hay acá? De lo que yo veo. 5. 5. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces, poli significa muchos, meros, partes. Podríamos decir que este es un polímero de agua. ¿No es? Polímero porque está formado por varias moléculas de agua. Entonces, si yo les pregunto, el polímero de agua, ¿por qué tipo de enlace está formado? ¿Por puentes de hidrógeno? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Y la molécula de agua, si solo fuera la molécula unita. Por enlaces covalentes simples. Es simple. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Por enlace covalente simple, ¿no, doctora?
cuando es la molécula. Si Cuando fuera es molécula. el polímero, todo por enlaces por puente de Hidrógeno. hidrógeno. Muy bien. Ahora, esta característica o estos enlaces por puente de hidrógeno, mire, se dan entre el oxígeno e hidrógeno, ¿no es? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. No solamente es entre el hidrógeno y oxígeno, porque están atrayendo su carga, es por atracción, es atracción electrostática, carga positiva con carga negativa con carga positiva. ¿Se entendió? Carga positiva con carga negativa. En cambio, el enlace covalente es porque comparten electrones. Diferente, ¿ya? Ahora, va a ser un poco diferente el enlace por puente de hidrógeno en los diferentes estados del agua. Por ejemplo, en el hielo, que es el estado sólido del agua, el hielo, ¿cómo creen que estarían los enlaces por puente de hidrógeno? ¿Más separado o más unido? ¿Qué dice? ¿Esto se acercaría más o estaría más separado? Se acercan más. Más unido. Más unidos. Les cuento que están más alejados. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué están más alejados? Porque dejan poritos que nosotros no vemos. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la densidad. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted coloca el hielo en agua? En una jarra usted le coloca agua líquida, le coloca hielo. ¿Qué pasa con el hielo? Se sumerge, se decanta hasta el fondo o queda en la superficie. Flota. Flota. Entonces, toda sustancia que tenga menor densidad, ¿flota o se hunde? Flota. Flota. ¿Ya? Flota. Por lo tanto, el hielo tiene menor densidad que el agua líquida. Y el vapor, bueno, estos enlaces por puente de hidrógeno más alejados aún, ¿ya? Porque se pueden romper. Ahora, ¿cuál es la diferencia del enlace covalente con los enlaces por puente de hidrógeno? Estos enlaces covalentes son difíciles de romper, complicados romper, están compartiendo electrones. En cambio, estos enlaces por puentes de hidrógeno, si bien mantiene cierta firmeza en la estructura, pero pueden romperse. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dudas que tengan? Doctora, disculpe. Dijo que polímero de agua es cuando son varias moléculas y merómero de agua sería una molécula, como dijo mero Sí. y poli. Sí, sí. Ah, ya. Gracias. Pero para no complicarnos mucho, mejor le decimos molécula de agua. Ahora, si yo digo muchas, en vez de decir polímero de agua, digo las moléculas de agua, ¿no ves? Ahora, en un ml hay millones de moléculas de agua. En un ml de agua, millones de millones de millones. ¿Se entendió? Sí, doctora. Gracias. Muy bien, ya. Ahora, tienen que aprenderse bien eso, lo de enlace por puente de hidrógeno, que me quede bien clarito porque depende de eso para que tenga sus propiedades físico-químicas la molécula de agua. Todas sus propiedades físico-químicas que son para nada esperado para una molécula tan pequeña, ¿ya? Entonces, es gracias a esta característica. ¿Quedó claro los enlaces por puente de hidrógeno? ¿Sí? Sí, Ya, doctora. entonces, ¿alguien me lo puede describir el enlace por puente de hidrógeno? ¿Qué es? ¿Entre quiénes se da? Se da entre dos moléculas de agua, porque el oxígeno va a traer al hidrógeno, y ese enlace va a ser un enlace débil, fácil de Ya, romper. entonces, pero no se olviden ahí de la atracción, pero es la atracción que electrostática, por su Comparte carga. electrones. No. El covalente comparte electrones. El enlace por puente de hidrógeno, Comparte sus cargas, ya sea eso, por atracción de sus cargas. ¿Ya? Puente de hidrógeno, atracción de las cargas. Enlace covalente, comparten electrones. Esos dos datos, por favor, no se vayan a olvidar. No los confundan. ¿Ya? Bueno, entonces, gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno que puede formar la molécula de agua con otra molécula de agua, pero no dijimos
solo con agua, sino con otra sustancia, o sea que con otra sustancia el agua puede formar enlaces por puentes de hidrógeno, por lo tanto tiene varias características o varias propiedades físico-químicas. Entre esas, la principal, la acción solvente, elevado calor específico, elevado valor de vaporización, una elevado grado de adhesión, ¿ya? Entonces, gracias a los enlaces por puente de hidrógeno. Veamos el primero, que es la acción solvente, la capacidad de disolver, de unirse a otra sustancia, ¿ya? Entonces, el agua es el líquido que más sustancias disuelve. Entonces, al agua también podemos decirle que es el solvente universal. Entonces, esta propiedad realmente es tan importante, o es una de las más importantes para que se haya podido dar la vida. Entonces, y esa acción no es más que la capacidad que tiene la molécula de agua, ¿de qué dije? De formar enlaces por puentes de hidrógeno con otra sustancia. ¿Cuál es sustancia? Por ejemplo, una sal, un compuesto iónico. A ver, una sal, la que se le ocurra. Deme nombre. Cloruro de sodio. A ver, ¿cómo preparamos salmuera? ¿Quién me dice? Agua y sal. Eso, agua y sal. Si no la saturamos, no le echamos mucho. Por ejemplo, yo tengo un vasito con agua y yo quiero que esa agua, que además no tiene, es insípido, es inodoro, no tiene olor y no tiene color, incoloro, ¿no es? Yo quiero agregarle un toquecito de, me gusta la sal, yo quiero un toquecito de sal. Agrego una cucharita con sal de mesa, cloruro de sodio y lo mezclo. Cuando le eché sin batir, estoy dando una energía de activación. Cuando lo eché solamente la sal, ¿lo veo la sal en el agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ve? No. No, se No, disuelve. no. Cuando yo le echo, sin batir, yo no lo bato, ni lo caliento. Se ve, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si yo agarro y lo mezclo con una cuchara? Eso, se diluye, se disuelve, ¿lo ve? ¿Desaparece a mi vista la sal? Sí. Sí, se desaparece, no se ve la sal. Ya, no es que se desapareció, sino que el agua disolvió al cloruro de sodio, lo separó a esa unión iónica que se da entre esto, lo separó y el sodio que tiene carga positiva se va a unir al oxígeno de la molécula de agua y el cloruro que tiene carga negativa al hidrógeno de la molécula de agua. Desaparece a mi vista, pero si yo lo tomo, ¿hay sal o no en el agua disuelta? En el agua. Sí, hay, se siente. Entonces, sí, ¿no ves? No desapareció, cambió, lo disolvió, pero ya no lo veo. ¿Se entendió? Eso es lo que hace. El agua puede formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras sustancias. Entonces, el ejemplito que yo les daba, miren, tengo agua, le agrego una sal, cloruro de
¿Y ahora quién va a dar la clase? Estaba más en internet, la doctora se habrá cortado, supongo, por eso. Algo tal vez va a decir en el grupo, hay que esperar. ¿Quién está en el paseo pasando clase? Chicos, a los que les falta poner su grupo, tienen que poner su apellido, paterno, materno y su nombre para que la profesora lo pueda poner en su lista, si no, no van a saber a qué grupo pertenecen. ¿Cuál profesora? Licenciada. Perdón, doctora, pero les No, ya digo nomás para los que les falta, porque algunos no, y tienen que enviar el mensaje de presente, nada más. Mande presente. ¿Qué te puso falta? No, pues se presenta en principio.
Ya, seguimos. Comparto, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, ¿me escuchan, jóvenes y señoritas? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, miren, yo tengo agua. El cloruro de sodio en realidad tiene forma de cristal, la sal, ¿ya? Cristalcito. Solamente que a nosotros nos las venden ya pulverizada porque le agregan yodo además, ¿no? Pero sí, el cloruro de sodio tiene esta formita de cristal. Entonces, miren, se le agrega. Apaga su micrófono. Están en karaoke por ahí, ¿no? Los que están en el paseo, que tienen el micrófono. Los que están en el karaoke, en el paseo, por favor, apaguen su micrófono. Sáquelo. Vamos a buscar a ver quién. Bloquéelo, doctora. Sí, ahorita. Sale mal. Sáquelo. Siempre sale mal. A ver. Y son varios, ¿no? Es una tan Jenny. Pobrecita, ya está. Bueno, entonces, miren, nosotros agregamos cloruro de sodio, cae al agua, y el agua, ¿qué hace? Rompe ese enlace iónico, otro tipo de enlace, ¿no? Iónico, lo rompe, ¿y qué queda? Sodio con carga positiva, entonces digo catión sodio. Y este no es cloro es gas. Cloruro tiene carga negativa. Entonces, miren, cuando lo disuelve, obviamente yo le doy una energía de activación, hago que las moléculas se unan, ¿ya? Se acerquen más. Por lo tanto, agito